Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Sara Patiño, yo soy residente de cuarto año de Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana y el tema que me fue asignado durante esta rotación fue manejo quirúrgico de la atresia de vías biliares. Le agradezco a la doctora Natalia Herrera, que fue mi asesora para la preparación de esta charla. Este es el contenido que vamos a tratar el día de hoy. Primero, algunos aspectos epidemiológicos importantes, saber cuándo debemos operar estos pacientes, cuál es la técnica quirúrgica, cuáles son las complicaciones a las que debemos estar atentos, algunos aspectos que han sido estudiados recientemente, pero que falta por ser como más claros o establecidos dentro de los diferentes grupos de cirujanos alrededor del mundo, y algunas preguntas que nos hicimos para resolver durante esta charla. ¿Cuáles son los resultados a largo plazo de la técnica de Kasai? ¿Qué muestra la evidencia respecto a hacer un Kasai vía laparoscópica o vía abierta? Si influyen los esteroides en los desenlaces de los pacientes llevados a Kasai, y finalmente, cuándo está indicada de entrada el Kasai y cuándo el trasplante, y por último, algunas conclusiones. En primer lugar, tenemos entonces que cerca del 20% de los pacientes llevados a cirugía de Kasai alcanzan aproximadamente los 20 años con su hígado nativo, pero cerca de 10% de los pacientes alcanzan solamente los 30 años con el hígado nativo también. 2/3 de los niños que llevamos a esta cirugía van a terminar requiriendo trasplante hepático, y el 90% de los niños con atresia de vías biliares llevados a trasplante llegan o sobrepasan los 10 años de vida. A lo largo de esta charla vamos a ir también aclarando todos estos datos de la epidemiología y cuáles son como los factores que más influyen en la supervivencia de estos pacientes. ¿Cuándo debemos operar? Entonces, digamos que en este apartado no vamos a hacer pues como un desglose completo de la sospecha clínica o de los laboratorios, porque la doctora en la charla anterior pues hizo una revisión muy apropiada de cada aspecto. Sin embargo, es importante recordar que estos niños los debemos operar cuando la sospecha clínica, es decir, un niño ictérico por más de 1 o 2 semanas, con coluria o acolia, que se suma a laboratorios que muestran alteraciones en la función hepática y que, agregado a esto, van a tener una ecografía abdominal sugestiva de una atresia de vías biliares. ¿Qué vamos a encontrar en esta ecografía? Muchos de estos niños incluso no van a tener una vesícula visible o no vamos a poder identificar claramente los conductos biliares. En este punto es importante recordar que cuando se solicita la ecografía no debe ser una ecografía específicamente de hígado y vías biliares, sino que se debe solicitar como una ecografía abdominal total, porque también se deben buscar otros hallazgos como la poliesplenia, que nos puede hablar no solamente de una atresia de vías biliares aislada, sino de una atresia de vías biliares sindromática, como lo mencionó la doctora en la charla pasada. Y por último, la biopsia hepática, que también va a tener algunos pormenores. Es decir, los cambios que vemos inicialmente en la biopsia hepática de un niño al que le estamos sospechando una atresia de vías biliares pueden no ser específicos de esta entidad y por lo tanto dar resultados falsos negativos. La sensibilidad de la biopsia es de aproximadamente el 88%, y es por eso que cuando la clínica, los laboratorios y la ecografía son muy sugestivos, pero la biopsia no está a favor de atresia de vías biliares, algunos grupos en el mundo sugieren que se debe repetir a las 2 a 3 semanas, pero incluso así puede seguir arrojando resultados sugestivos de alguna colangiopatía obstructiva, lo que nos hace mandatorio entonces de hacer una colangiografía intraoperatoria, que es el método diagnóstico gold estándar en este grupo de pacientes. Cuando hacemos la colangiografía intraoperatoria podemos tener 2 resultados. Uno, que haya una ausencia de llenado del medio de contraste hacia el árbol biliar, o que haya ausencia de paso del medio de contraste hacia el duodeno, o que no se puede hacer la colangiografía intraoperatoria definitivamente porque hay una atresia completa. Cuando ocurre alguno de estos 2 escenarios, el paciente debe ser llevado a un procedimiento de Kasai.
Y es por eso que la literatura nos sugiere que la colangiografía idealmente debe ser un estudio que se haga de forma intraoperatoria para que inmediatamente se haga el diagnóstico de la atresia de vías biliares, el cirujano pueda proceder con derivación. Entonces, estas son imágenes propias de la colangiografía. La imagen que tienen a su izquierda es una colangiografía normal en la que se canaliza la vesícula y, como vemos con la flecha blanca, muestra la vía biliar común, el cístico llegando al conducto hepático para formar entonces el colédoco, como lo vemos en la flecha negra, y posteriormente entonces llenar de medio de contraste el duodeno. En la imagen que tienen a su derecha, lo que vemos es una vesícula canalizada y que se marca con el medio de contraste, pero en la flecha negra vemos una vía biliar completamente pues hipoplásica. Y por último, entonces tenemos en esta imagen una vesícula que está canalizada, como vemos en la flecha negra, pero la letra C lo que nos muestra es que es un remanente biliar quístico que pues no tiene ninguna comunicación con el parénquima hepático. Adicionalmente, respecto a la colangiografía, en los últimos años, digamos, que se ha planteado hacer la colangiografía también vía laparoscópica, hacer una colangiografía percutánea o hacerla vía endoscópica. Esto, digamos que basado en que son métodos menos invasivos, más si se trata de pacientes tan pequeños pues y tan frágiles, por decirlo así. Sin embargo, cada uno de estos métodos va a tener algunas dificultades. Por ejemplo, la colangiografía laparoscópica requiere de entrenamiento y no es pues como un entrenamiento sencillo, dado que la patología biliar que requiere colangiografía intraoperatoria en los niños realmente es poca. La colangiografía percutánea, pero como vimos en la charla anterior, hay algunos tipos de atresia en los que ni siquiera hay formación de la vesícula, pero para poder realizar la colangiografía percutánea es indispensable que tengamos una presencia de vesícula, y la colangiografía endoscópica, que pues realmente en nuestro medio no tenemos disponibilidad de los equipos para hacerla. Entonces, ¿cuándo operamos estos pacientes? La literatura varía cuando da sus recomendaciones entre decir que los niños se deben operar en los primeros 30 días de vida, en los primeros 45 días de vida, 60 o 90. Sin embargo, es muy variable y este estudio, digamos que fue uno de los primeros, es un estudio canadiense de 2017, que evaluó la supervivencia de los niños llevados a Kasai en los primeros 30 días, de 30 a 90 días, o los niños que habían sido llevados a este procedimiento luego de 90 días de vida. Y como ven en la gráfica, al año de vida, digamos que es muy similar la supervivencia, pero ya cuando vamos avanzando, es decir, a los 72 meses, a los 96 y a los 120, vemos que la diferencia se amplía, y es por esto que digamos que de este estudio sale la recomendación de decir operemos a estos niños en los primeros 30 días de vida porque su supervivencia es cercana al 50%. Sin embargo, en este estudio publicado por un grupo japonés, ellos lo que pretendían evaluar era la supervivencia a 3 años y a 5 años de los niños llevados a Kasai antes y después de los 60 días de vida. En ambos grupos, como vemos acá, fue mayor en la supervivencia en los niños que fueron operados antes de los 60 días, y es de ahí que sale la recomendación para decir que el límite de edad son los 60 días. No obstante, los diferentes grupos del mundo mencionan que, aunque no hay una edad pues como más recomendada que otra, se sugiere que idealmente los niños sean operados entre los primeros 30 a 60 días de vida. Respecto a la técnica quirúrgica, entonces, como les dije anteriormente, es mandatorio hacer una colangiografía intraoperatoria, y el apartado que tengo abajo, que es no hacer un Kasai más de una vez, digamos que esto es algo que decidimos no ahondar en esta charla porque pues podríamos hacer solamente una charla de cuáles son los argumentos que tenemos para no realizar un Kasai más de una vez. Entonces, en primer lugar,
tenemos que el CASAI fue pues un procedimiento descrito inicialmente en 1959 y que la vía de abordaje en estos niños debe ser una incisión subcostal, pero esto también pues presenta sus variables, es decir, algunos grupos del mundo sugieren que aunque la incisión subcostal es una buena vía, prefieren hacerlo por una laparotomía mediana sifopúbica o hacerlo por una incisión de Chevron. Entonces, lo primero que se debe hacer es que si vemos en el intraoperatorio una vesícula, se debe hacer la liberación de la vesícula de la placa cística, aunque a veces pues nos podemos encontrar solamente un cordón fibroso que igual pues debemos liberar. En segundo lugar, entonces como sabemos de anterior a posterior, vamos a encontrar primero la vía biliar, luego la arteria hepática y al final vamos a encontrar la porta, pero debemos disecar bien pues como la placa cística. Habrán muchos niños en los que la placa cística no se logra pues como identificar bien y es por esto que debemos conocer muy bien la anatomía y ubicarnos en estos casos en la bifurcación de la porta, que es pues como la guía anatómica que vamos a tener para poder saber dónde vamos a hacer la disección. Se debe hacer entonces una ligadura de las diferentes pequeñas pues como ramas de la porta que se van pues como a adherir al remanente cístico. Y en tercer lugar, entonces vamos a hacer una disección pues como de ese remanente, que idealmente debe ser con métodos que no sean con energía, es decir, no usar el electrobisturí ni energías avanzadas para evitar lesiones por diatermia que pues finalmente pueden o fulgurar los pequeños y escasos conductos biliares que hay en la placa o incluso en el postoperatorio puede predisponer pues como a fístulas biliares o fallos en la anastomosis. Aquí vemos entonces la disección de la placa y se debe remover en su totalidad. La literatura también es enfática en decir que no se debe pues como ahondar la disección en el parénquima hepático porque esto no tiene pues como ningún desenlace pues como a favor del procedimiento. Luego entonces se debe hacer, una vez hecha la disección de la placa cística, debemos hacer entonces la derivación, que pues es una derivación como cualquier otra YRU, se hace transmesocólica y se debe dejar entonces un segmento del asa alimentaria de más o menos unos 10 centímetros a partir del ángulo de Treitz y más o menos 30 centímetros de asa biliar para hacer la anastomosis en el intestino delgado. En este punto es importante tener en cuenta que se debe evitar dejar nudos en la luz intestinal y que se debe hacer pues con una sutura de lenta absorción. Finalmente entonces procedemos a hacer la anastomosis hepatoentérica y pues hacemos primero la cara posterior con puntos separados también de una sutura idealmente de lenta absorción y luego vamos a proceder entonces con la anastomosis de la cara anterior. Respecto a las complicaciones, tenemos que el fallo del CASAI y el fallo quirúrgico es la complicación más importante y también la más temida y por eso la pongo pues como en rojo para resaltarla. Y la literatura sugiere algunos criterios absolutos y algunos criterios relativos para definir fallo quirúrgico. Sin embargo, no es algo que se pueda pues como estandarizar en todos los niños, como ya los vamos a ver. Entonces tenemos que algunos criterios absolutos van a ser que el niño tenga luego de una semana de cirugía una bilirrubina total de más de 4.8 y luego de los 3 meses una bilirrubina directa de 3.3 o que a los 60 días de la cirugía tenga una bilirrubina total de más de 1.2 o que presente una elevación temprana de la GGT, y pongo temprana entre comillas porque los diferentes grupos de cirujanos, digamos que no se ponen pues como de acuerdo a cómo se define una elevación temprana de este marcador.
Y como criterios relativos tenemos una hipertensión portal refractaria pues como al manejo y que presente complicaciones asociada a un deterioro en la función hepática, que el niño curse con desnutrición, con fallas en el crecimiento o que tenga una colia persistente. Hay parámetros como el peso al nacer, la edad de aparición de los signos y los síntomas y la duración de los síntomas previo a la derivación. Sin embargo, no son variables fidedignas para predecir fallos en el procedimiento previo, pues como a la realización de esto, y es por eso que es importante individualizar según el estado clínico del paciente la variable correspondiente según la edad al momento de la evaluación. Es decir, si el niño tiene 2 o 3 meses de vida, correlacionar esta edad con la bilirrubina esperada para ese momento, luego del procedimiento, para poder definir si hay fallos o no en la cirugía. Otra complicación es la hipertensión portal, que afecta cerca del 60% de los pacientes que son llevados a Kasai, y de ese 60% de los pacientes, 50% van a presentar varices esofágicas que van a sangrar y que van a requerir manejo intervencionista. La fibrosis hepática posquirúrgica es la que predispone a la aparición de las varices, y el manejo de estas varices entonces se puede hacer con vasopresina, con análogos de somatostatina o escleroterapia, según pues sea el caso y la disponibilidad del equipo de endoscopia pues que se tenga en el centro donde estemos. La citis va a ser secundaria a hipertensión portal, hipoalbuminemia e hiponatremia, y el manejo de los pacientes llevados a Kasai que cursan con ascitis va a ser entonces una dieta baja en sodio, baja pues como una restricción hídrica y el uso de diuréticos. Se preguntarán entonces por qué, si el paciente cursa con hiponatremia, la dieta debe ser baja en sodio, pues como si esto no va a empeorar su hiponatremia, y es porque en estos pacientes el sodio realmente se acumula pues como en la cavidad abdominal, y como sabemos, donde hay sodio, pues digamos que el agua, entre comillas, lo sigue, y lo que va a hacer entonces generar una hipernatremia en el líquido ascítico, pero en el espacio intravascular vamos a estar hiponatrémicos. Entonces, entre menos sal consuma el paciente, menos sal pasará a la cavidad abdominal y así sucesivamente, entonces vamos a tener pues como una mejoría de la citis. La hernia inguinal en estos pacientes se debe pues como a un aumento de la presión intraabdominal propia pues de la hipertensión portal, y la colangitis, que esto también podría ser un tema a tratar en una charla completamente diferente, afecta aproximadamente el 50% de los pacientes o de los niños que llevamos a Kasai y predominan los primeros 2 años posoperatorios y es secundaria principalmente a infecciones por bacilos gram negativos. Entonces, respecto a la primera pregunta que nos hacíamos, es cuándo llevamos de entrada o desde el diagnóstico a los niños a un Kasai versus a un trasplante. Es muy importante que nos llevemos de esta charla que lo primero que debemos hacer cuando se diagnostica una atresia de vías biliares es que el niño es candidato a una cirugía de Kasai, y es por esto que cuando hacemos la colangiografía intraoperatoria, en ese mismo tiempo quirúrgico, hacemos el procedimiento. Sin embargo, digamos que habrán algunas excepciones pues muy contadas en los que los niños de entrada deben ser llevados a trasplante, es decir, cuando llevamos al niño a cirugía para hacer la colangiografía intraoperatoria y nos encontramos un hígado nodular cirrótico, pues digamos que el mejor procedimiento en este caso para los niños va a ser un trasplante más que un Kasai. Niños que cursen con atresia 3B de entrada o que tengan un PEL score mayor o igual a 9. El PEL, como el MEL en los adultos, lo que hace es cuantificar la hepatopatía terminal para definir la necesidad de trasplante hepático, y tiene en cuenta variables como la falla en el crecimiento, los niveles de bilirrubina, de albúmina y los niveles de INR, o que el niño debute, pues, o que de entrada tenga complicaciones de la atresia. Sin embargo, como les dije, lo primero que debemos hacer con estos niños es una cirugía de Kasai, que también va a permitir llevar al niño a mejores condiciones previo al trasplante. Algunas, digamos, acotaciones respecto al trasplante, y es que habrá niños que necesitamos llevar a trasplante con un peso menor a 5 kilos, y en estos niños, pues dado que son muy pequeños,
pues el injerto del donante puede ser incluso mucho más grande y no va a caber en la cavidad abdominal. Entonces algunos cirujanos lo que hacen es una reducción del injerto, una reducción del segmento lateral izquierdo del hígado, que se hace guiada con Doppler intraoperatorio. En otras ocasiones lo que nos podemos encontrar es una discrepancia en el diámetro de la vena porta, y a diferencia de lo que ocurre en los adultos, los trasplantes hepáticos en los niños presentan más tasas de fallo debido a complicaciones vasculares, y puede ser que nos encontremos con una porta del receptor o muy fibrótica o una porta menor a 4 milímetros de diámetro. Entonces, en estos casos, lo que se recomienda si el niño va a ser llevado a trasplante es que se espatulen pues como ambos segmentos o usar injertos biológicos. El peso ideal para llevar a estos niños a trasplante definitivamente es un peso de 10 kilos o más, y es por esto que, como les decía en la diapositiva previa, pese a que vamos a tener un grupo de niños muy selecto que entraban a necesitar trasplante, el CASAI nos permite, mientras ganan el peso de 5 a 10 kilos, tener el CASAI, garantizarles una función hepática para posteriormente llevarlos en mejores condiciones al trasplante. Cuando mencionábamos entonces al inicio de la charla, uno de los temas a tratar fue los resultados a largo plazo de la técnica de CASAI. Este fue un estudio publicado en 2018, observacional, que incluyó 626 pacientes en Estados Unidos entre 1990 y 2015, niños que habían sido llevados solo a CASAI, niños que habían sido llevados inicialmente a CASAI y luego a trasplante, o niños que definitivamente de entrada habían recibido un trasplante. Esos fueron los criterios de inclusión, y los criterios de exclusión entonces fueron pacientes que a los 5 años, por cualquier razón, no habían sido pues como llevados a ningún procedimiento, ni siquiera al CASAI. Como vemos en esta gráfica, entonces, en línea naranja tenemos la supervivencia de los niños que habían sido llevados a trasplante, y en la línea pues como gris o negra los niños que habían sido llevados a derivación, y en el seguimiento a 5, 10, 15 y 20 años postoperatorio le fue mejor el trasplante, y aunque fueron resultados que fueron estadísticamente significativos y que todos los pacientes pues, tanto los que habían sido llevados a trasplantes como a CASAI, llegaron vivos a los 20 años, pues fue mejor como el desenlace en los pacientes que habían sido llevados inicialmente solo a trasplante. Respecto al punto de los esteroides y si hay o no alguna influencia, pues como estos medicamentos en los desenlaces de los pacientes llevados a cirugía de CASAI, tenemos inicialmente este estudio, es uno de los primeros estudios de un grupo japonés publicado en 2004 que evaluó el impacto de los esteroides en esta cirugía. Este estudio lo que mostró fue una mayor supervivencia global y una supervivencia aún mayor cuando se les daba a los niños dosis de metilprednisolona mayor a 4 miligramos por kilo día, ambos desenlaces con significancia estadística. Luego en 2006 se publica este artículo que, como dice el título, lo que pretendía era como evaluar el efecto de los esteroides en los niños llevados a CASAI, y encontraron que realmente no mostraba una resolución de la ictericia ni valores de bilirrubina menores, y tampoco tuvo efecto en la incidencia de colangitis, necesidad de trasplante, ni la supervivencia global. Este tercer estudio fue publicado en 2007 y no hubo pues como tampoco resolución de la ictericia ni mejor incidencia de la colangitis. Perdón, sí tuvo resolución de la ictericia y hubo menor incidencia de la colangitis, pero no fueron resultados que tuvieran una significancia estadística. Es por esto que en el 2014 se publica el STARC, que es un RCT que lo que pretendía pues entonces era evaluar el uso de esteroides luego de la derivación en los niños con atresia de vías biliares. Ellos incluyeron 140 pacientes en Estados Unidos entre 2005 y 2011 que cumplieran los siguientes criterios de inclusión: niños con más de que hubiesen nacido con más de 36 semanas de gestación, que tuvieran menos de 180 días de vida
una bilirrubina directa mayor, total mayor de 2 o 20% que fuera la directa, o que hubieran tenido más de 2.000 gramos de peso al nacer. Los criterios de exclusión entonces fueron que por cualquier razón hubieran tenido una cirugía hepatobiliar previa, que tuvieran diagnóstico de alguna inmunodeficiencia, de diabetes o hipertensión arterial. Ellos, como desenlace primario, lo que pretendían evaluar era el drenaje biliar exitoso, que lo cuantificaron con una bilirrubina total menor a 1.5, con un hígado nativo luego de 6 meses de la derivación, y como desenlaces secundarios, la duración del drenaje exitoso, es decir, por cuántos meses los niños continuaban con unos valores normales de bilirrubina, la supervivencia a los 2 años de vida y la proporción de pacientes que a 12 y a 24 meses de vida cursaban con ascitis. Ellos muestran entonces aquí en sus resultados la supervivencia con bilirrubina total menor a 1.5, la supervivencia a 24 meses y la prevalencia de la ascitis, como les mencioné, tanto a 12 y 24 meses, pero como podemos ver, no fueron resultados que hubiesen sido estadísticamente significativos. Luego, cuando muestran la duración en meses de un drenaje adecuado, pues como de la bilis, y que hubiesen tenido pues como valores de bilirrubina normales a lo largo del tiempo, aunque fue mejor en el grupo de pacientes a los que se les dio esteroides, pues tampoco tuvo una significancia estadística importante, por lo que ellos concluyen que no es superior la derivación con esteroides frente a solo llevar a estos pacientes al CASAI, y adicionalmente el uso de esteroides generó más efectos adversos y efectos adversos que se presentaban de forma más temprana. Finalmente, entonces, como para concluir si los esteroides entonces los podemos usar o no, luego de un CASAI, están estos dos revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados en 2016 y 2018, que ellos lo que concluyen es que realmente no tenemos evidencia suficiente para recomendar los esteroides como una medida que disminuya la mortalidad, los niveles de bilirrubina a largo plazo y la necesidad de trasplante. Además, el uso de esteroides se asoció a un mayor reporte de eventos adversos, lo que generó pues como más complicaciones en estos niños. Cuando hablamos entonces del CASAI abierto versus el CASAI vía laparoscópica, entonces tenemos este primer artículo en el que se evaluó los niños llevados a cirugía laparoscópica y los niños llevados a cirugía abierta. Como vemos en la gráfica, vemos que la cirugía abierta es la línea punteada, la laparoscópica es la línea pues que está completica, y la supervivencia de 6 meses fue menor en los niños que fueron llevados a cirugía laparoscópica, por lo que ellos concluyen que no se debe pues como llevar a un CASAI laparoscópico. Y cuando lo evaluaron a pues como un periodo de tiempo mucho mayor, es decir, a 2 años, encontraron también que la supervivencia era muchísimo menor en los pacientes que habían sido llevados a CASAI laparoscópico. Ambos resultados, es decir, el de la diapositiva previa y el de la que les estoy mostrando con PES, que fueron estadísticamente significativas. Finalmente, entonces, aparece este estudio también retrospectivo que pretendía evaluar la supervivencia de los niños a 5 años, y encontró que la supervivencia de los niños que habían sido llevados a cirugía laparoscópica fue el 50% versus el 81%, por lo que tampoco lo recomendaron. Este es un estudio, una revisión sistemática de un metaanálisis publicado en 2021, que incluyó 19 estudios, 1.266 pacientes que habían sido llevados a cirugía abierta y laparoscópica de cualquier edad, y pues habían excluido entonces los reportes de caso o series de caso con menos de 8 pacientes. Ellos lo que pretendían era determinar la vía de abordaje con mayores ventajas, y como desenlaces secundarios, los valores de bilirrubina total, el tiempo quirúrgico,
cuantificar el sangrado intraoperatorio, la necesidad de transfusiones, los días de estancia hospitalaria y las complicaciones asociadas a ambos procedimientos. Ellos encuentran entonces que con significancia estadística tuvieron entonces el tiempo operatorio y el sangrado intraoperatorio, al igual que el tiempo pues como de retorno a una dieta normal. Como vemos en lo que les señalo en amarillo, tanto el tiempo operatorio como el sangrado fueron menores en el grupo que fueron llevados a cirugía laparoscópica, pero en este mismo grupo de pacientes, digamos que se demoraron más en tener pues como una dieta normal. Ellos aclaran pues que fue asociado, digamos, esta dificultad en el retorno a la dieta con la misma pues como incomodidad que genera el neumoperitoneo, y quienes están a favor de hacer un Kasai vía laparoscópica argumentan que genera menor sangrado, menor tiempo quirúrgico, según pues este metaanálisis, y menores complicaciones, pero que estas menores complicaciones no es pues como que se tratara solamente del Kasai laparoscópico, o sea, son menos complicaciones propias de hacer una cirugía vía laparoscópica. Como sabemos, en apendicectomía, en colecistectomía, en hemicolectomías, lo que sea, la cirugía laparoscópica muestra menor incidencia de infecciones del sitio operatorio, menor estancia hospitalaria, menor dolor posoperatorio. Entonces, digamos que ellos argumentan que este es pues como un argumento de mucho peso para proceder a hacer el Kasai vía laparoscópica, pero quienes están en contra de hacerlo argumentan que hay efectos deleterios del neumoperitoneo en la perfusión hepática y que realmente hay poca exposición, incluso hacer los Kasai vía abierta. Entonces, ellos lo que concluyen es que, pues, aunque hay una tendencia actual a realizar cirugía laparoscópica, el Kasai, pues, pese a seguir siendo, pues, como el Kasai abierto, pese a seguir siendo, pues, como la vía de abordaje ideal, podemos seguir, pues, como favoreciendo la realización de esta cirugía vía laparoscópica, que nos permitan, pues, como adquirir una curva mayor en el procedimiento y, digamos, favorecer en nuestros pacientes la menor tasa de complicaciones que ofrece esta vía. ¿Qué nos falta entonces? Aquí les traemos 3 estudios. Este estudio inicial es un estudio que fue publicado en 2019, un RCT, que lo que pretendía entonces era evaluar pues como la expresión genética de algunos, pues en muestras de biopsia hepática de los pacientes que habían sido llevados a Kasai por un diagnóstico de atresia de vías biliares. Ellos evaluaron tanto la historia clínica como los laboratorios e hicieron una secuenciación de ADN en biopsia hepática y identificaron 14 genes asociados a baja supervivencia a 2 años en niños con hígado nativo, pues que habían sido llevados a la derivación, y esta baja supervivencia se había encontrado que era debido a activación de las células estrelladas en el hígado y activación de fibroblastos portales. Este estudio realmente pues fue hecho en modelos murinos con atresia de vías biliares y adicionalmente entonces pretendían evaluar el rendimiento de la N-acetilcisteína, digamos como pegados pues como de las cualidades que tiene este fármaco como inmunomodulador, y encontraron que la N-acetilcisteína mejoró los desenlaces clínicos y generó una supresión del daño biliar y evitó la fibrosis hepática en esos modelos murinos que se habían pues como modificado para que tuvieran atresia de vías biliares. Aunque es un estudio pues realizado en modelos animales, ellos dicen que la N-acetilcisteína tiene pocos efectos adversos y que podría ser entonces usada en estudios aleatorizados posteriores para evaluar los cambios que puede generar en el parénquima hepático en los niños con atresia de vías biliares. Este segundo estudio fue publicado también en 2019. Pretendían evaluar los desenlaces, digamos, el impacto que tenía la inmunoglobulina en los niños con atresia de vías biliares llevados a Kasai,
y pretendían entonces determinar el perfil de seguridad de la administración de inmunoglobulina intravenosa luego de ser llevados a cirugía y también determinar la efectividad del tratamiento con inmunoglobulina mediante la medición de bilirrubina y la supervivencia del hígado nativo. Ellos administraron inmunoglobulina al día 3 a 5 más o menos postquirúrgico, 30 días luego de la cirugía y 30 y 60 días luego de la derivación, e hicieron un seguimiento a 360 días luego del CASAI. Lo que encontraron es que no hubo efectos adversos del fármaco, no hubo cambios significativos en los valores de bilirrubina, ni mejoría en la supervivencia del hígado nativo, por lo que pese a tener pues también como unas características inmunomoduladoras, pues la propia inmunoglobulina, no hay como mayores cambios en el parénquima hepático ni en los valores de bilirrubina, pues en este grupo de pacientes. Y finalmente, entonces, el último estudio, que también fue publicado en 2019, pretendían entonces cuantificar la MMP, que es una proteína pues como propia del hígado, y evaluar su rendimiento tanto en el diagnóstico como para predecir los desenlaces en pacientes con atresia de vías biliares. Evaluaron los laboratorios de estos pacientes, la ecografía, si tenían resonancia y la biopsia hepática si los habían llevado. Lo que hicieron entonces fue evaluar la relación entre los niveles séricos de esta proteína con la fibrosis hepática en niños con colestasis y qué poder pronóstico tenía la proteína para definir la necesidad de trasplante hepático luego del CASAI. ¿Qué concluyen? Que la MMP realmente es un potencial biomarcador de fibrosis hepática en niños con colestasis en general, no solamente en niños con atresia de vías biliares, y pues que los niveles elevados de esta proteína previo a la derivación realmente no ayudaron a predecir la necesidad de trasplante, pero sí la necesidad de trasplante luego de 6 meses del procedimiento. Como conclusiones, entonces, el pilar de manejo de estos pacientes radica en un umbral de sospecha bajo y de proceder con los estudios pertinentes ante su diagnóstico para evitar retrasos en el manejo. Como les mencioné a lo largo de la charla y con los diferentes puntos que tratamos, los niños deberían ser operados en los primeros 60 días de vida. La colangiografía debe hacerse idealmente de forma intraoperatoria en el mismo procedimiento, hacer la derivación en caso de ser necesario. Los pacientes llevados a derivación tienen una mortalidad menor a corto plazo, pero la supervivencia definitivamente va a ser mayor a largo plazo en pacientes que reciben trasplante. Tienen mejores resultados en términos de menores complicaciones y menor mortalidad los niños que son llevados únicamente a trasplante versus los niños que reciben el CASAI como una terapia puente. Esto también, digamos que es un poco controversial, aunque lo quisimos pues como traer acá, porque como les dije, cuando mencioné qué niños deben ser llevados de entrada a trasplante o qué niños deben ser llevados a CASAI, el mensaje que quiero que se lleven es que de entrada los niños deben ser llevados a un CASAI, más si su peso es menor a 5 kilos o de 5 kilos, porque hacer un trasplante hepático en un niño tan pequeño con muchas veces injertos que superan la capacidad intraabdominal de los niños, pues no va a ser factible, y aunque tenemos alternativas como la sección del segmento lateral izquierdo, pues la tasa de complicaciones puede ser incluso mayor. Y el procedimiento de CASAI vía laparoscópica tiene desenlaces buenos, pero pues dado que se trata de una entidad y un procedimiento poco frecuente, es difícil alcanzar una curva de aprendizaje significativa, pero esto no debe ser una limitación para quienes están expuestos a estos niños a intentar hacer los procedimientos vía laparoscópica si ya se tiene un entrenamiento amplio en otros procedimientos vía laparoscópica. Digamos que la habilidad manual y la disección más delicada que requiere pues como la vía laparoscópica se puede adquirir formándose pues o haciendo otro tipo de cirugía laparoscópica y teniendo pues como la confianza de usar esta vía como un buen método. Muchísimas gracias.
Hola doctora, buenos días. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, doctora, muchas gracias por tu presentación. Hiciste una buena revisión bibliográfica. Indudablemente, atresia de vías biliares seguirá siendo un tema controversial, específicamente en la temática del abordaje laparoscópico, como tú bien lo mostraste, sigue existiendo controversia. Yo pienso que no se trata de desechar el abordaje laparoscópico ni usarlo en todos los casos, ¿verdad? El abordaje laparoscópico te va a permitir, además de hacer la biopsia y además de hacer la colanca intraoperatoria, va a permitirte escoger el asa para la Y de Rux, escoger el asa biliar, en algún momento un primer tiempo de disección de la vía biliar atrésica, pero donde definitivamente hay controversia es en la sección y en la anastomosis, en la placa portal, por lo que tú mencionabas, no solo por la perfusión hepática, sino también por el efecto directo del CO2 eh, sobre los canalículos. Los defensores de la laparoscopia también hablan que la magnificación del abordaje laparoscópico facilita la exploración de la placa portal y además de hacer una anastomosis más segura. Hay grupos que lo que están haciendo es una vía combinada. Entonces, la primera parte, como ya lo dije, laparoscópica, y ya después hacer una anastomosis videoasistida con una incisión más chiquita, más pequeña, perdón, subcostal. Te quiero Ujú. hacer tres preguntas muy puntuales. Desde el Señor. punto de vista técnico, ¿qué recomendaciones encontraste en el momento de realizar una biopsia hepática en un paciente en el que sospechamos una atresia de vías biliares? Esa es mi primera pregunta. Ujú. ¿Recomendaciones respecto al tamaño de la muestra o el sitio donde tomarla o A, qué, profe? a todo. Trucut o cuña, el sitio y el tamaño de la muestra. ¿Alguna recomendación reciente en la literatura? Profe, respecto a hacerlo vía Trucut o cuña, lo que encontré cuando hice la revisión del tema es que se prefiere las biopsias pues en cuña hepática. Si se debe hacer en un segmento más distal o más central en el parénquima hepático, no hay pues como un estándar pues o como una recomendación en la que coincidan pues como los diferentes grupos en el mundo. Sin embargo, ellos mencionan que entre más distal se tome la muestra, digamos que más pequeños se pueden encontrar los canalículos biliares, entonces puede haber como resultados falsos positivos. Entonces, ellos pues, o por lo menos en lo que leí, es que recomiendan que sea idealmente en cuña y de un segmento más proximal. Sí, realmente la biopsia por Trucut no, porque lo que necesitamos ver es arquitectura lobulillar. Lo Ujú. segundo, obviamente, hacer una biopsia apropiada de buen tamaño. Por vía laparoscópica tú puedes ver la superficie del hígado y escoger tú mismo bajo visión directa cuál es el lugar más representativo. En lo personal, yo pienso que lo mejor es hacer una biopsia en un borde del hígado en donde puedas hacer hemostasia, porque el riesgo, y sobre todo en los neonatos, es que el hígado tiene poco colágeno y tiene poca matriz y tienden a sangrar y tendemos a tener sangrados un poco más difíciles de controlar. Entonces la idea es que sea de un borde en donde uno pueda hacer una adecuada hemostasia. La segunda pregunta, ¿qué recomendaciones técnicas encontraste en el momento de la disección de la placa portal y en el momento de hacer la anastomosis? En la disección de la placa portal, profe, pues lo primero es que hay niños que van a tener una placa portal pues muy atrésica, o sea que no va a ser fácil identificarla. Entonces en este punto es importante pues como nosotros tener como guía anatómica la bifurcación de la porta. Al momento de hacer la disección nosotros nos encontramos de anterior a posterior la vía biliar,
la arteria hepática y al final nos encontramos entonces la porta, y cuando se bifurca la porta, entonces ese sitio es como el que coincide con la placa biliar. Lo segundo es que la disección idealmente debe ser con elementos pues que no generen calor, es decir, no usar ningún tipo de energía porque la fulguración pues como de la placa cística puede generar pues como una mayor pues como obstrucción de los canalículos biliares y adicionalmente va a generar pues como lesiones por diatermia que en el posoperatorio pueden manifestarse con fístulas biliares o con fallos en la anastomosis. Y respecto a la anastomosis hepatoentérica, lo que encontré en lo que revisé es que se debe hacer con puntos pues separados de una sutura de lenta absorción, bien sea pues un PDS idealmente o un Bicril, iniciando con la cara pues posterior con puntos separados y luego también pues la cara anterior de la misma forma. La placa cística se retira como hasta donde se ve, o sea, la literatura no, eh, digamos, no está a favor de hacer una disección como en la placa cística mayor, o sea, como no irse metiendo más al hígado, porque las complicaciones pues en el posoperatorio y las tasas pues como de filtración van a ser mayores. Sí, doctora, muy importante la referencia anatómica, como tú bien lo mencionabas, ¿verdad? La bifurcación de la porta por delante. Yo añadiría ahí, por ejemplo, hemos tenido casos e incluso también está reportado en la literatura en donde la placa portal incluso puede extenderse por fuera de la bifurcación de la porta. Entonces, Ujú, algo que yo añadiría es siempre, siempre guiarnos también por el cordón fibroso de la vía biliar. ¿Por qué? Porque cuando comienzas la disección de la vesícula, que normalmente también va a estar atrésica, ojo, en la atresia tipo 3, porque en la atresia tipo 1 y tipo 2 es una obstrucción mucho más distal sin compromiso canalicular. En la tipo 3, la vesícula muchas veces va a estar atrésica, ya hay un cordón fibroso que al tú disecarlo hacia proximal, también nos ayuda el sitio de inserción, ¿verdad? ujú. Entonces, a veces podemos hacer una anastomosis mucho más amplia incluso que la bifurcación de la porta, de acuerdo contigo, hacer un corte nítido, en frío. Algunas escuelas en algún momento recomendaron hacer biopsia por congelación para que nos informaran el diámetro de los canalículos. Realmente a mí me parece poco práctico y no hay evidencia suficiente, aunque es una recomendación. Cuando se hace la anastomosis, obviamente también cuidar en el momento de colocar los puntos, no lesionar los canalículos. Casi que esa anastomosis se hace es al parénquima hepático lateral a la porta hepatis. Y te voy a hacer la última pregunta. ¿Alguna recomendación en cuanto a la confección de la Y de Rux? ¿A cuántos centímetros del trace, el asa biliar y el asa enteral? Y si Profe, sutura mecánica o no sutura mecánica. Profe, respecto a a las longitudes de el asa alimentaria y el asa biliar, en lo que revisé recomiendan que el asa alimentaria pues debe quedar más o menos de 10 centímetros desde el ángulo de traits y el asa biliar más o menos de 30 centímetros. Recomiendan también que la anastomosis sea una anastomosis manual, como todo, pues digamos, no solamente en los niños, sino cuando se evalúan pues como el rendimiento de la anastomosis manual y la anastomosis mecánica, no hay pues como peores desenlaces con una u otra, pero en la descripción de la técnica y en las modificaciones que se han hecho pues como a lo largo de estos años, siguen recomendando que la anastomosis yeyuno-yeyuno sea hecha de forma manual. Sí, realmente, por ejemplo, en cuanto a escoger el asa,
muchos artículos y autores siguen hablando de 50 centímetros del tray. Yo en lo personal en bebés tan chiquitos creo que lo hago más corto, por allá 30 centímetros. Y también otros 30 centímetros para escoger el asa biliar que voy a ascender. La anastomosis, digamos que las últimas las hemos hecho con sutura mecánica endollía, que es la laparoscópica, porque digamos que nos da una mejor, un mejor uso en bebés tan chiquitos, porque las endollías son más delgaditas pues, que las normales abiertas. Siempre la idea es que la asa biliar que subimos se pueda hacer transmesocólica, ¿verdad? Ujú, Y la otra recomendación, porque también siempre se ha discutido si la anastomosis biliar debe ser terminal o lateral. Normalmente cuando uno hace el corte con la sutura mecánica, la anastomosis prefiero hacerla lateral, o sea, terminal de la vía biliar o del aporte hepático y lateral de la asa que haciendo, tratando de que no me quede mucho sumidero ahí en el asa ascendida. ujú. Eh, Algunos autores también recomiendan esa asa ascendida fijarla para evitar que el peso del asa comprometa la anastomosis y dejar bien drenado el paciente, ¿verdad? Dejarle un DREM por si hay una fístula biliar, pues el manejo sería el mismo drenaje. Sí, señor. Bueno, doctora, muchas gracias. Dejo el micrófono para que el resto de los compañeros puedan hacer sus comentarios. Muchas gracias, profe. Buenos días, yo tengo una pregunta de curiosidad. Señor. Excelente el seminario, excelente, me encantó. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cuál es el estado del arte aquí? ¿Qué podemos ofrecer aquí en Colombia para estos niños? Yo hace muchos años nosotros tuvimos un especialista de trasplantes, no sé qué pasó, pues no tengo ni idea pues qué sucedió, pero en este momento, 2025, ¿cómo estamos nosotros para ofrecerle, qué tenemos para ofrecerle a un niño con una atresia biliar? ¿Estamos a la altura de los, cómo estamos? ¿Qué problemas ha habido? Simplemente quiero saber eso para que, me imagino que ustedes los profesores todos ya tienen eso muy claro, pero nosotros los más viejitos ya no estamos tan actualizados y hay muchas personas jóvenes que no saben en un momento dado de tener un paciente de estos, qué posibilidades ofrecerle a la familia antes de que la vea el especialista. Eh, bueno, con respecto a la pregunta del doctor, y me corregirán pues como los profes, pienso que estamos pues como a la altura de lo que se hace en todo el mundo, es decir, al niño se le hace un diagnóstico temprano y eso es como lo principal, o sea, la sospecha diagnóstica, tener un umbral diagnóstico muy bajo, hacer los estudios pertinentes de forma oportuna y tenemos disponibilidad pues de todos los laboratorios que se requiere porque podemos hacer la medición de bilirrubina, se puede hacer el uroanálisis en caso de ser necesario, la ecografía también está pues ampliamente disponible en el medio, contamos con radiólogos pediátricos que incluso pues favorece pues como una adecuada evaluación pues como imagenológica y la realización de las imágenes. A la hora de proceder con la angiografía se tienen pues como los insumos y los equipos necesarios y para hacer el procedimiento también pues el personal está pues formado para hacer la derivación pues de una forma exitosa. Entonces, creo pues y me corregirán los profes, si es necesario, pues respecto a hacer el CASAI, se cuenta con todo y a la hora de proceder con un trasplante hepático, también hay personal pues altamente calificado y con una curva pues de procedimientos bastante significativa que ayuda pues e impacta bastante en la supervivencia de estos niños, entonces creo que nos va pues bastante bien. Buenos días. Bueno, ahí también quiero como reforzar algunas cosas de la doctora Sara, que hizo un muy buen seminario.
es que nos habíamos planteado como unos objetivos y unas preguntas que es como lo que casi siempre también nos cuestionamos en los pacientes con atresia de vías biliares y considero que lo desarrolló muy bien. Para el profe Garcés, pues le voy a decir desde el punto de vista del Hospital Pablo Tobón, como dice la doctora Sara, tenemos muy buenas como estrategias diagnósticas, radiología pediátrica con muy buena experiencia. Cuando ella lo mencionó, la colangiografía transparieto hepática no se está haciendo pues en el hospital de rutina. Se hizo alguna vez la revisión de por qué no diagnosticar a estos niños de forma menos invasiva, pues que llevarlos a una cirugía para hacerles la biopsia y la colangiografía intraoperatoria. Y bueno, en realidad estos pacientes no tienen unos radicales dilatados ni una vesícula como que permita pues, la inyección adecuada del medio de contraste. Entonces, radiología intervencionista no hace pues el diagnóstico, entonces ese sí lo seguimos haciendo nosotros. Desde el punto de vista personal, y esto sí es una opinión muy personal, la colangiografía vía laparoscópica me parece un procedimiento muy complicado. Yo he tratado de hacerlo en varias oportunidades y creo que técnicamente es muy difícil llegar o considerar cuál es la luz de la vesícula, la mucosa. Entonces, como uno lo hace por punción, guiado pues por el video, muchas veces lo que me pasa es que se me infiltra la pared de la vesícula con el medio de contraste y no estoy bien en la luz porque son vesículas muy fibrosas. Entonces, casi siempre prefiero hacerla de forma abierta la colangiografía. Bueno, y como nosotros sí seguimos haciendo Kasai en el hospital, también como terapia puente, pues y también teniendo en cuenta un porcentaje muy pequeño, tal vez si fuéramos a hablarlo desde el punto de vista local del Hospital Pablo Tobón, digamos que nuestros éxitos o un Kasai exitoso, creo que es más bajo que lo que dice la literatura y que lo que nos muestran de los niños que tienen hígado donativo casi hasta la adolescencia, podríamos decirlo. Tenemos pues unos índices mucho más bajos de hígados nativos en estos pacientes, y lo que sí se ha fortalecido mucho y ha avanzado mucho es el grupo de trasplantes, y están haciendo mucho trasplante donante vivo, profe Garcés. Entonces, eso es como el estado actual, perdón, de la cirugía de Kasai de los niños con atresia de vías biliares. Bueno, para aprovechar también que tenía algunos comentarios, bueno, la colangiografía, lo que les decía, me parece técnicamente muy difícil hacerla por video. Algo que también surge como una pregunta cuando uno está haciendo las colangiografías de sus pacientes es: ¿qué pasa cuando estos niños uno tiene un drenaje adecuado del medio de contraste al duodeno, pero no se pinta la vía proximal? Eso es una situación que es frecuente y yo creo que la doctora Sara lo dejó muy claro, y es que esos pacientes realmente tienen una atresia de vías biliares y la conducta sería hacer un Kasai o proceder con Kasai si está indicado. Bueno, y le quería preguntar a la doctora Sara también desde el punto de vista técnico, qué piensa o qué leyó sobre la profundidad de la resección de la placa iliar. Perdón, ahí sí me escuchan, estaba hablando y creo que no me estaban escuchando. Sí, ahí sí. Bueno, respecto a lo de la disección de la placa iliar, como mencioné, pues y en lo que revisé, la disección se debe hacer pues como solo hasta la placa iliar, o sea, solo como a lo que uno logre delimitar como placa iliar. Digamos que profundizarse en el parénquima hepático no tiene beneficios y por el contrario puede generar como mayores complicaciones. Entonces digamos que de forma transversal, pues extender la disección, como lo decía el profe Chams, como hacia la porta,
pero en la profundidad del parénquima hepático, pues no hay como, o no encontré como nada que lo sustentara, pues, o que estuviera a favor de esto. Ellos dicen que profundizarse, pues, como en el parénquima hepático puede tener mayores complicaciones. Bueno, lo pregunto porque estuvo como un poco en algún momento la tendencia a hacer una resección más profunda, casi que en cuña del sitio de la placa iliar, y definitivamente, como lo decís muy bien, esos pacientes, pues la idea es que los canalículos que llegan a esa placa, que eso es un poquito como abstracto también a veces como entenderlo, se pueden lesionar o se pueden dañar si se hace muy profunda la disección. Entonces, la idea es solo resecar, como lo dijiste, esa placa y tener cuidado hasta con los puntos de la anastomosis para no irlos a lesionar. Otro, pues, comentario rápidamente de lo que hablabas de la técnica y que también habló el doctor Chams. Pues nosotros generalmente no hacemos, no tomamos hasta 30 o 40 centímetros desde el trace, sino que casi siempre es un poco más corto. Lo hacemos 10 a 15 centímetros desde el ángulo de trace, y ya sí para el asa biliar más o menos unos 30 centímetros. Bueno, muchas gracias. Y no sé si el doctor Fernando Garcés tenía alguna otra pregunta o algún otro comentario, o cómo es su experiencia también con este tipo de cirugías. Bueno, gracias. Yo creo que un buen punto de referencia para la disección, como dice Chams, es la bifurcación de la porta. Ese es un buen punto como para tener así en general cómo va a ser el abordaje. En cuanto a la experiencia de nosotros, pues nosotros en el siglo pasado no hicimos muchos Casais, era una cirugía complicada, difícil, no existía la laparoscopia, no, a mí me tocó personalmente la aparición de las primeras ecografías, las colangiografías eran imposibles los primeros años, ya al final del siglo podíamos hacerlas mejor, y la experiencia no era muy grande, pero lo que sí nos sirvió, pues a mí como cirujano general y cirujano pediatra, que yo hice cirugía general de adultos hasta que me terminé, hasta abril del 2020, marzo del 2020, que le ayudé a mi compañero. Sí, mi formación en la exploración allá en el ilio, en el pedículo hepático para la anastomosis en los pequeñitos, los poquitos que tuvimos, me sirvió mucho y me ayudó mucho para la disección en adultos, que tuvimos que hacer varias cosas de esas, nos tocó intervenir complicaciones de lesiones de vías biliares iatrogénicas, y nos dio pues mucha más facilidad. De todas maneras, esa es poca experiencia con respecto a esto, pero creo que en este momento la situación está muy buena en Colombia y yo me alegro mucho poder ofrecer a nuestros pequeñitos una cosa que casi estamos a la altura de los mejores. Me siento orgulloso del servicio de cirugía pediátrica cada vez que oigo estas cosas. Muchas gracias. Natalia, doctor. Sí, adelante, profe, le iba a dar la palabra, qué pena. Sí, yo quería hacer un comentario. Yo me uno a lo que decía la doctora Natalia. A veces hacer la colangio laparoscópica por punción no es fácil, porque como son vesículas muchas veces atréxicas, esclerorretráctiles, se termina extravasando el contraste. Yo he optado en los últimos años por vía laparoscópica meter un trocar de 5 subcostal derecho, donde creo que se puede hacer la incisión en caso de convertirlo a un Kasai. Tomo la parte distal de la vesícula, o sea, el fondo, lo exteriorizo por el puerto de 5, le hago una jareta, incido la vesícula y directamente a través de la luz, viendo bajo visión directa afuera, introduzco pues la Nelaton o el Yelco o a través de donde voy a inyectar el contraste. Digamos que de esa forma se intenta garantizar que efectivamente sea la luz de la vesícula y evitar la extravasación, como mencionaba la doctora Natalia. O sea, realmente sería videoasistida la colangio. Y en cuanto a la pregunta del doctor Garcés, estoy de acuerdo, técnicamente hablando, ayudas diagnósticas, estamos iguales que en los grandes centros del mundo, pero también
creo que hay dos grandes peligros. Primero, lamentablemente, en los últimos meses, años, estamos viendo que por todo el tema del colapso del sistema de salud, poblaciones migratorias, vemos pacientes ictéricos consultando de forma tardía o incluso en donde se dilata la autorización de ayudas diagnósticas o de procedimientos quirúrgicos. Entonces, allá hay un riesgo. Además, que esta cirugía es tiempo sensible. Y el segundo riesgo, que lo voy a decir con mucho cariño y con mucho respeto, a veces reducimos el procedimiento quirúrgico a cortar un asa intestino y pegarlo, ¿verdad? Y yo creo que algo que hemos adquirido los cirujanos pediátricos con los años es el manejo de los tejidos, el cuidado de los tejidos, la preparación preoperatoria, el manejo postoperatorio, el manejo de las complicaciones. Entonces, uno de los riesgos que veo es que a veces las especialidades de adultos piensan que solamente llego, pego un asa de intestino, me voy y el niño queda abandonado. Entonces, aquí el comentario es en defensa es que en un bebé la técnica quirúrgica también va de la mano del manejo de tejidos, cuidado de los tejidos, el manejo de las complicaciones. Es como, porque vemos no solo en vía biliar, sino en tórax, en gastro, en onco, cada vez más mm, esa tendencia de que, porque yo hago tórax, entonces me le meto al tórax del neonato. Porque yo hago vía biliar, me le meto a la vía biliar del neonato y yo creo que eso es un grave error que se puede estar cometiendo en muchas instituciones. Una última intervención y un consejo. Los cirujanos pediatras trabajamos para toda una vida de supervivencia. Nosotros operamos una atresia de esófago o hacemos un ano que tiene que funcionar perfecto durante 70 u 80, 85 años. ¿No es cierto? Entonces, el entrenamiento y la capacidad de la disección que nosotros tenemos que aprender y adquirir tiene que ser una cosa supremamente fina y supremamente elegante y delicada. Porque si no estamos trabajando en un paciente de 75 años con una lesión de vías biliares que posiblemente no le alcance la vida mientras hace la cirrosis, sino que estamos trabajando para un organismo que tiene que sobrevivir toda una vida. Entonces nuestra responsabilidad es gigantesca y el consejo del doctor Abraham pues es vigente. Nuestra especialidad se caracteriza por eso, ¿no es cierto? Yo en mi práctica con adultos los operaba como si fueran unos niños, con la misma delicadeza. Y creo que los éxitos que tuve en adultos se lo debo a mi formación como cirujano pediatra. Yo creo que no es por egoísmo ni por nada, pero un cirujano con formación en cirugía pediátrica se defiende mucho mejor en momentos de complicación en la cirugía de adultos. Me tocó vivirlo y toda la cosa. Pero el consejo es, la cirugía tiene que ser perfecta. No podemos tener errores. No podemos tener errores. Y estamos trabajando para toda una vida, que eso es lo más importante. Perdón, hago otro comentario y es, pues también tiene que ver con lo que dice el doctor Chams y el doctor Garcés y algo muy importante que mencionaba la doctora Sara y que en la revisión encontramos y es que no hay centros donde, digamos, tengan un volumen de CASAI muy alto, aunque como sabemos y nos lo había explicado muy bien la doctora que presentó el lunes, pues hay esto es una entidad que tiene prevalencia, una mayor incidencia según algunas regiones anatómicas, anatómicas no, perdón, geográficas. Entonces, digamos que hay algunos lugares en Asia o hay algunos sitios que sabemos que tienen mucha más incidencia de atresia de vías biliares, entonces probablemente esa curva sea un poco mayor. Pero lo que encontramos con la doctora Sara es que los casos no son muy frecuentes y que en realidad cualquier grupo, pues lo ideal es tener el mayor volumen posible, pero cualquier grupo va a tener un número pequeño de pacientes. Entonces,
Yo creo que teniendo en cuenta eso, debemos saber que, pues, que los cirujanos pediátricos, aunque no tengamos un CASAI o un niño con atresia de vías biliares cada mes o cada 2 meses, pues generalmente la curva la estamos haciendo es nosotros y pues como dice el doctor Garcés, los que tenemos el conocimiento y la experiencia para el manejo de sus pacientes somos nosotros. Si digamos que en el año pueden haber 2 CASAI, le estoy dando como una cifra aproximada, es el volumen que realmente nos estamos extrapolando del mundo entero. Entonces, bueno, es como la idea de tratar de centralizarlos para que seamos nosotros los que también tengamos más experiencia en este tipo de cirugías. Muchas gracias, doctora Sara. Gracias, profe. Bueno, si no hay de pronto más comentarios en el auditorio virtual, les agradezco a todos la asistencia, los comentarios y la discusión. Que tengan un buen día. Gracias.